organizado en las economías, principalmente de Latinoamérica, y la manera, unas propuestas para abordarlo, para reducir el impacto negativo que hoy en día tienen la narcocriminalidad y el crimen organizado en general, ¿no? En todas sus variables, trata de personas, compra y venta de órganos, de sometimiento de las personas en la esclavitud laboral y demás fenómenos como parte del crimen organizado. El título que elegí para la charla es Narcocriminalidad en las democracias del siglo XXI, porque si analizamos el asunto, claramente la manera de abordar esto en Latinoamérica es a través de un sistema democrático. Es el Estado el que tiene que enfrentar el problema, principalmente a través de su poder judicial, principalmente a través del Ministerio Público, los fiscales, que son los que tienen que enfrentar el problema obteniendo evidencias, obteniendo pruebas, asegurando el debido proceso y todas las garantías individuales y del debido proceso que se tengan que tener, ¿no? Aquí me voy a detener en 3 frases que me parece que pueden resumir este concepto que acabo de decir. La primera es que acá no hay que empezar con atajos, no valen los atajos. Esto puede ser traducido también en otra frase que es: el objetivo de máxima efectividad en la lucha contra el crimen organizado no puede subordinar las garantías individuales y del debido proceso. Si no, estaríamos enfrentando un problema que Latinoamérica lo tuvo en otra clase de dictaduras, las dictaduras que hoy en día son las del mundo moderno, las del crimen organizado, las dictaduras de la década del 70, todos las conocemos, y todos conocemos la manera de abordar ese flagelo que vivía Latinoamérica hace 30, 40 años, al margen de la ley, ¿no? Así que me inicio con una frase de Pedro David, que es un juez de casación penal de la Argentina. Simplemente él lo que destaca es que hoy en día los 2 grandes flagelos de los cuales parten una serie de problemáticas debajo son la pobreza y el crimen organizado. Detrás de esos 2 grandes flagelos que vive el mundo moderno postindustrial en estos días se encuentran un montón de problemáticas que se desencadenan de estos 2 grandes problemas. La pobreza, dicen los especialistas, ustedes deben saber más que yo, se está reduciendo de alguna manera en distintos continentes. Pues entonces la necesidad de prestarle mayor y mayor atención a este asunto, ¿no? Discúlpeme. Montesquieu decía que el crimen organizado, las leyes son como grandes telarañas, y esto ya lo decía hace 400 años atrás, ¿no? En el espíritu de las leyes, 1776. Son como grandes telarañas las leyes, de las cuales pueden atravesarla las moscas grandes y las pequeñas son las que quedan encapsuladas y detenidas por la telaraña, ¿no? Las moscas grandes en nuestros días es el crimen organizado. Ellos tienen el poder del dinero para poder corromper. Crimen organizado, corrupción y lavado de dinero son las 3 patas que hay que tener en cuenta para abordar el problema de la criminalidad organizada y compleja. Y hay que hacerlo nuevamente con el Estado. Hay que fortalecer las instituciones del Estado, principalmente la del Ministerio Público y la de la Justicia. Hay que fortalecer, quizás acá me adelanto a lo que puede ser la manera de abordarlo, y esto lo estudié muy de cerca en mi tesis doctoral, que es Towards a New Legal Order. En los últimos 40 años viene avanzando el marco normativo internacional en buscando los consensos entre los distintos países para abordar el problema del crimen organizado, ¿no? Tenemos la primera Convención de Naciones Unidas de 1988, que fue específicamente contra el narcolavado. Todos los países del mundo, prácticamente todos los países, 192 países la han suscrito. Después, la otra gran convención en la década del 90 fue la corrupción principalmente pública. Ahí tenemos la Convención de la OEA, también suscripta por prácticamente todos los países de Latinoamérica, de América. Luego tenemos la Convención de Naciones Unidas de Palermo, de diciembre del 2000, que también fue suscripta por la mayoría de los países del mundo, ¿no? Y así sucesivamente, después con lo del 11 de septiembre vino
el financiamiento del terrorismo y toda la problemática que trajo el terrorismo y cómo se entremezcló esto con el crimen organizado. Pero esto no es suficiente. Los consensos principales sobre algunas definiciones que tienen que abordar los distintos países, sobre todo Latinoamérica en este caso, todavía no se consiguen. Para que tengan simplemente un ejemplo de lo que falta abordar, de lo que se tienen que buscar los consensos para abordar esta problemática, simplemente les digo 4 ejemplos que después los vamos a traducir al final en las propuestas, todo en 20 minutos, ya debo tener 15, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Si no, después las dudas las podemos abordar en las preguntas. Pero no hay conceptos, no hay consenso sobre temas claves de la economía financiera internacional y la manera de enfrentar el crimen organizado. Por ejemplo, no hay consenso de cómo definir lavado de dinero. Este es un debate que se escucha poco, pero no se define qué es lavado de dinero. Acá, creo que Monseñor Lozano lo dijo claramente en la apertura, hay países de Latinoamérica y del mundo que se caracterizan por generar en esos territorios el dinero procedente del crimen, porque allí es donde está la trata, allí está la compra y venta de droga, allí está la criminalidad organizada ya asumiendo territorio, y después hay otros países del mundo que se especializan en receptar esos activos, cerrando los ojos y abriendo las tranqueras para que las inversiones vengan de dinero legal, de dinero ilegal y de dinero criminal. Esa tensión que existe entre los países es la que conlleva necesariamente que no se logre consenso respecto de lo que es lavado de dinero. Por ejemplo, en algunos países, sobre todo los financieros que quieren receptar este dinero criminal, no definen lavado de dinero cuando esos activos provienen de la evasión tributaria o de delitos penales tributarios. Porque a ellos no les importa que exista evasión en otros países, siempre y cuando ese dinero ingrese a sus países. Los países que están más comprometidos en esta cuestión definen lavado de dinero como procedente de cualquier crimen. No distinguen entre los delitos penales tributarios de lo que pueden ser los delitos del crimen organizado. Quizás tenga que asumir muchas cosas para poder que se entienda la problemática que existe detrás de la definición y de la falta de consenso en la definición de lavado de dinero. Pero bueno, tiro algunas ideas y luego podemos eventualmente compartirlas. Hay que trabajar en elementos, herramientas jurídicas claves en donde hay que buscar consenso. Por ejemplo, Europa logró consenso en el año 2015, logró consenso de obligar a todos sus países a que definan al inversor, definan lo que es el último beneficiario. En Latinoamérica prácticamente ningún país tiene establecida la obligación de que cualquier inversión que se realice en ese país se tenga que establecer quién es la identidad del dueño de esa inversión. Acá nosotros en la Argentina tenemos algunos ejemplos, pero estos ejemplos abundan en distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, acá en la Argentina, en un momento dado se estatizó una empresa Chicone, calcográfica, que estaba sometida a investigación. Se investigó distintos actos irregulares de corrupción pública, corrupción privada, pero nunca se supo a la fecha, con ciencia cierta, quién es el dueño de esta empresa Chicone Calcográfica. ¿Por qué? Porque los lavadores, los criminales, los especialistas en el arte de lavar y de ocultar y de reciclar los activos procedentes del crimen cometidos por ellos o por otros, se encargan de establecer, por ejemplo, un sistema de muñeca rusa. Si uno ve esta sociedad, por ejemplo, quién es el dueño, aparece una sociedad offshore como dueña. Si uno ve arriba de esa sociedad offshore, aparece otra sociedad offshore en otra jurisdicción y así sucesivamente. Muchas veces sociedades offshore a nombre de otro, y finalmente la cadena nunca se puede establecer quién es el dueño, ¿no? Hay que asegurarse la identidad de los que invierten el capital. No hacerlo es como permitir que vehículos, automóviles, circulen por la calle sin una patente. Es exactamente lo mismo. Y digo el paralelismo con vehículos porque los especialistas en el mundo de las finanzas, que muchas veces se oponen a establecer quién es el último beneficiario, se refieren a las sociedades offshore y a los fideicomisos y a las sociedades interpuestas para articular inversiones como vehículos financieros, ¿no?
Hay que establecer un límite para la utilización de fideicomisos, sociedades offshore. Las operaciones de lavado de dinero de caudales muy importantes están pasando por esos lugares. Los fideicomisos son estructuras que pueden ser muy bien utilizadas, igual que las sociedades offshore, pero los estados tienen que armar registros, tiene que haber registros de quiénes son los propietarios, quiénes son los beneficiarios de estas estructuras financieras, porque el crimen organizado y el lobby financiero internacional es el que está a través de esas estructuras logrando la impunidad para lograr el resultado que es el lavado de dinero. Prohibir el lavado de dinero es muy importante. En nuestras zonas, en nuestros territorios, yo puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de la zona de Santa Fe, lo que fue hace 10 años el surgimiento de una organización criminal, Los Monos. Si se hubiesen tomado las medidas en ese momento con la justicia federal, los organismos de contralor, quizás no estaríamos en la situación en la que está y sufre el conurbano de la ciudad de Santa Fe. La organización esta, Los Monos, era una pandilla hace 10 años o menos. Hoy en día es una verdadera organización criminal que tiene sometido a la justicia, amenazada de muerte a la justicia, corrompe la justicia, una justicia federal totalmente inactiva, una justicia provincial corrompida, sobre todo las fuerzas de seguridad, varios jefes de seguridad sometidos a investigación por connivencia con esta organización. Es realmente muy difícil, hay que tener en cuenta que para abordar el problema del crimen organizado también hay que abordar el tema de la corrupción, el tema del lavado de dinero. 10 minutos. Idea final. Esta búsqueda de consensos tiene que ir a buscar una mayor integración en las definiciones claves de las herramientas jurídicas como lavado de dinero. Hay que elevarlas a los tratados internacionales, hay que poner la mayor cantidad de países on board que se sumen a las iniciativas integradoras de los tratados. Hay que pensar en un tratado internacional superador de los 4 que ya venimos consiguiendo, que busque una mayor integración, un mayor pluralismo, un mayor entendimiento entre los países financieros, entre los países pequeños, y quizás tengamos que volver a la idea, ¿por qué no?, de lo que es una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado extremo. Esta idea no es una idea nueva. Esta idea, Trinidad y Tobago, cuando se estaba analizando la Corte Penal Internacional para Crímenes de Lesa Humanidad, Tratado de Roma, arrojó esta idea. Representando a muchos intereses de Latinoamérica, dijo que el 5.º delito que tenía que incluirse en esta corte era la narcocriminalidad a gran escala. Por supuesto, los países más industriales, los países quizás definidos de esa manera, más industriales, se negaron a esta propuesta, pero esa negación no tiene que ser permanente. Esto fue hace alrededor de 15 a 20 años, ya han pasado un tiempo prudencial para que esta idea vuelva sobre el tapete. El gobierno argentino la ha introducido a través de la vicepresidenta y algunas personas más, y es necesario que Latinoamérica empiece a pensar en una corte que pueda abordar la problemática del crimen organizado. Por supuesto, con todas las limitaciones jurídicas que no vienen al caso, no se las puedo comentar ahora, jurisdicción complementaria, nadie quiere imponer ni afectar la soberanía de ningún país, ¿no? Esto es parte de la misma integración para tratar también de limitar el impacto del crimen organizado en la región. Hay que avanzar sobre el decomiso de bienes, el decomiso anticipado sin violar las garantías individuales. Sobre casos específicos hay que avanzar en el decomiso anticipado, hay que avanzar en la capacitación de los jueces y fiscales en seguir la ruta del dinero. Hay que abordar la problemática desde la ruta del dinero. El crimen organizado, por definición, busca dinero. Es por definición, pues entonces ahí es donde tenemos que ir a abordar el problema. No solamente basta con desarticular la organización criminal per se, la organización del crimen, secuestrar la droga, por ejemplo, sino que hay que ir tras la riqueza. Eso hace a estrictos principios de justicia y de ecuanimidad. Nadie más autorizado para hablar de estos temas, aunque no lo creamos, que nuestro Papa Francisco, que permanentemente habla de que el crimen no debe pagar. Quien comete un crimen, además, no se puede enriquecer. Y tenemos que estar reprimiendo y controlando las dos cuestiones que son independientes una de otra. La comisión del crimen y una pena justa a quien comete el crimen, el decomiso y la comisión de un crimen independiente que sería el de lavado de dinero. Evitar que se sigan enriqueciendo. Se produce la carrera por el crimen, toman la posición de territorio, crecen,
con el circuito del dinero y logran imponer territorio, y ahí se transforma lo que se llama el otro Estado, el Estado impuesto por el crimen organizado. Bueno, a ver, algunas características, una jurídica me parece muy importante. Estamos hablando de flagelos de la nueva criminalidad. Hay una característica muy común. Siempre hay intenciones de someterse a atajos. No podemos entrar en el juego de los atajos. Las fuerzas de seguridad está bien, las fuerzas militares no tienen nada que hacer en esto. No saben cómo acumular la prueba. Las fuerzas de inteligencia no saben cómo acumular la prueba. Los servicios de inteligencia solo pueden actuar en esto si están interconectados con los ministerios públicos. Esta lucha, si es una lucha, y si se quiere utilizar una palabra bélica que no es la más recomendable, tiene que ser hecha con la ley. Tiene que ser hecha garantizando las garantías del debido proceso. ¿Por qué los países de Latinoamérica pueden ser atractivos para recibir dinero del crimen? Dinero del crimen que puede haber sido cometido en otra jurisdicción y que se va a invertir en el territorio de otro país. Regímenes fiscales de repatriación de activos que no se toman con los controles específicos de conocer el origen del dinero. Muchos países de Latinoamérica lo están implementando, algunos bien, algunos no tan bien. Jurisdicciones con altos índices de corrupción, volvemos a lo mismo. Altos índices de corrupción es un imán para el crimen organizado. Ellos van a ocultar su dinero donde vean que hay corrupción. La corrupción para ellos es el elemento de impunidad, es un costo en el negocio. Es simplemente derivar un poco más de dinero, una tasa mayor, para la corrupción del funcionario público o privado. Jurisdicciones con conflictos sociales y económicos. Cuando la atención de los países está puesta en los conflictos sociales y económicos, el crimen organizado aprovecha esas oportunidades. Esas distracciones se pagan. Países que implementan normas antilavado adecuadas, pero que en la práctica son letra muerta. Muchas de las normas, como yo les decía, el último beneficiario, las limitaciones en el uso de los fideicomisos y demás, en algunos países directamente no hay límites, no hay regulación. En otros hay regulación, pero es letra muerta, nadie la aplica. Y ahí también el crimen organizado está presente, porque se produce lo que se llama un espejismo legal. Todo parece, las instituciones parecen todas presentes, pero no lo están. Territorios extensos con fronteras permeables. El tráfico de personas, el tráfico de bienes procedentes del delito, el tráfico del dinero. La Argentina es el 8º país más grande del mundo. Es muy difícil. Podemos poner drones, podemos poner un montón de radares, pero es muy difícil, ¿no? Es el 8º país del mundo con extensiones territoriales muy, muy extensas. Es una dificultad geográfica. Se podrá limitar, pero es muy difícil. Jurisdicciones con altos índices de economía informal. La Argentina, luego de los últimos liberación hace un año de la situación económica, la Argentina ha crecido en su masa de informalidad. Cuando hay mucha masa de informalidad, ahí también el crimen organizado se siente atraído. Para lavar su dinero, para permanecer en la informalidad, sin lavar ese dinero, para tomar territorio, para corromper, los controles del Estado empiezan a ser mucho más limitados. La Argentina, al igual que Latinoamérica, anda en un promedio 45-50% de informalidad. Es muy grande, es muy grande. Se hace muy difícil seguir la ruta del dinero. Por eso, las unidades de información financiera, las unidades de contralor que tienen que seguir la ruta del dinero, tienen que sacar dentro de su definición las obligaciones relacionadas con la evasión tributaria. Hay que poner el foco en la ruta del dinero del crimen organizado. La evasión tributaria, los organismos tax legal, los organismos Banco Central, AFIP, organismos de aduana, tienen que focalizarse en eso. Pero en la lucha contra el crimen hay que establecer un sistema de costo-beneficio. Hay que medir la eficacia de estos organismos de contralor en cuántas denuncias penales hacen y qué resultados e impacto tienen esas denuncias penales. No solo en cuanto a las condenas que se logran, que son muy pocas, sino también en cuántos activos decomisan, cuántos activos reales le sacan de riqueza al crimen. Si no vamos bajo esa línea, estos son organizaciones que tienen como objetivo el dinero. Uno aborda la trata de personas, se dedican al tráfico de drogas. Uno aborda o hace la liberación de la marihuana, como hizo Uruguay, se dedican al tráfico de cocaína.
son una empresa del delito y así se mueven, con esa misma eficacia. Ya estoy, ¿no? Sí. Bueno, hay otras propuestas más que simplemente las menciono. Se las dejo para que las lean. Establecer delitos nuevos, por ejemplo, financiamiento de organizaciones criminales. Hay que redefinir el tema del financiamiento del terrorismo. Hay países que tienen definiciones muy amplias, como la nuestra, donde está definido el financiamiento del terrorismo como financiamiento del terrorismo económico, que es un abuso, es una amplitud que ya fue juzgada y penalizada por la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso digo, acá muchos se tientan por los abusos y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y ese es el gran desafío quizás, ¿no? Y con esto termino, ese es el gran desafío de las democracias del siglo XXI, ¿no? Quizás para un abogado que trata de, como yo, que trata de investigar lo que es esa necesidad de la sociedad de abordar este problema y la necesidad del otro lado de que este problema no sea abordado con abusos, que el objetivo de efectividad no subordine las garantías individuales, ¿no? Porque de esa manera podemos hacer un doble daño, podemos estar encarcelando, persiguiendo a personas inocentes y simplemente encarcelándolas o decomisando sus activos para mostrarlos a la sociedad de que están logrando resultados, cuando en realidad los resultados no se están logrando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención y después seguimos conversando. Agradecemos a Roberto. Quisiera aprovechar, antes de darle la palabra a Mauricio, el agradecer la presencia del señor Gabriel Castelli, amigo de hace muchos años, y que es el actual viceministro de Desarrollo Social acá de la República de Argentina. Una alegría tenerte con nosotros. Y entonces inmediatamente iniciamos con Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar en este encuentro y exponer algunas ideas. Vamos con la siguiente lámina, entonces, ahí en la pantalla ustedes van a poder ver la estructura de mi presentación y voy a entrar directamente con la descripción del problema, ¿no es verdad? En América Latina el crimen y la violencia es un problema bastante grave. Ahí en pantalla ustedes pueden ver algunos datos. 2/3 de la población latinoamericana encuentra que la violencia, la delincuencia y las pandillas son un problema más grave. Digamos, 2/3 de los gobiernos de los países de la región también están mostrando que este es un problema muy grave, le concede la mayor importancia. A la siguiente, ¿puedes mostrar la siguiente lámina, por favor, donde dice el problema? Entonces, otros datos muestran que la tasa violenta de crímenes es de alrededor de 18%, 25 por 100.000 es la tasa de homicidios en América Latina, lo que establece que es una región bastante violenta. Y los otros datos, un estudio que ven ustedes en pantalla, un estudio que hicimos sobre el costo del delito, muestra esos resultados. En el caso de Chile, por ejemplo, ese 2,42% del PIB chileno representa un poco más de 5.000 millones de dólares al año en pérdidas que se establecen por el delito. Y esto es solo tomado delitos sobre hogares, no están incluidos los delitos de lavado de dinero, no están incluidos el narcotráfico, no están incluidos los delitos que se hacen sobre robo sobre empresas y similares. En consecuencia, lo que estamos viendo es que el delito afecta gravemente el bienestar de los ciudadanos y que por lo tanto los ciudadanos demandan intervenciones efectivas del Estado, pero con cierta frecuencia también los ciudadanos están reclamando que las intervenciones del Estado no logran la efectividad que los ciudadanos esperan, lo que se traduce también en pérdidas en la confianza en la institucionalidad de los Estados. Ok, muy bien. Entonces, ahora, la lámina siguiente, por favor. Lo que estamos viendo hoy día que en realidad lo que operan son redes criminales. Ahora, estas redes criminales, digamos, tienen alto grado de sentido. Ya no son estructuras criminales, sino que son redes del crimen. También lo que hemos visto en el último tiempo es que el crimen
organizado contrata a la delincuencia común para cumplir funciones operativas en los niveles más visibles de las actividades ilegales, ¿verdad? También lo que estamos viendo es que se ha dado paso al principio de tolerancia criminal, es decir, donde hay una serie de interdependencia entre estructuras criminales. Ahora, una segunda característica del crimen actual, de las redes criminales, es que la diferencia entre legalidad e ilegalidad se torna crecientemente difusa, ¿no es verdad? Estudios actuales muestran que del total de la recaudación obtenida por actividades delictivas, entre el 30 y el 40% se queda en el ámbito de la ilegalidad y que el resto, entre el 70 y el 60%, se orienta a actividades lícitas de la economía formal, ¿no es verdad? Ahora, las actividades que son recurrentemente reportadas como aquellas por las cuales estas redes criminales obtienen ingresos son el narcotráfico, el tráfico de sustancias químicas o radiactivas, el comercio ilegal de armas, el tráfico de personas, la trata de personas para prostitución, explotación sexual, explotación laboral, esclavitud o trabajo forzado, extracción y o tráfico de órganos, tráfico de animales y abigeato a gran escala, comercio ilegal de joyas y obras de arte. También la llamada delincuencia común aparece como el socio local de estas redes internacionales del crimen, a los que agregan delitos como el hurto, robo, secuestro y extorsión, y una amplia gama de delitos económicos entre los que recurrentemente se señalan las estafas, fraudes y similares. Ahora, el modo como estos ingresos obtenidos por estas actividades ilícitas son canalizados hacia la economía formal es a través de la figura del lavado de dinero. Ahora, la tercera característica que emerge de estos análisis sobre las redes criminales es que éstas florecen en contextos de debilidad institucional. Las redes criminales pretenden usar las herramientas del Estado a su favor, no buscan sustituirlo de manera integral, y para esto un elemento fundamental es la corrupción estatal. Ahora, la corrupción es una práctica que altera el sistema de incentivos de una organización, un sistema formal, en este caso el Estado, orientándola hacia fines particulares no estatuidos en su conjunto de objetivos formalmente declarados. Ahora, en el caso de América Latina, el tema de la corrupción pareciera tener algunas raíces más bien históricas. Hay un autor colombiano, ¿no es verdad?, que señala que el sistema burocrático español disponía de normas ambiguas y antitécnicas, no incentivaba el emprendimiento, desarrolló prácticas clientelistas, era mal pagada, todo lo cual favoreció el florecimiento de conductas corruptas, cuestión que aparentemente se habría heredado hacia el resto de América Latina. Una cuarta característica del desenvolvimiento de estas redes criminales es su vinculación al desarrollo de la economía informal, que es un espacio de intercambios comerciales al margen de la ley y que no logra ser regulado o controlado o registrado por los órganos del Estado. Ahora, aunque informalidad no es sinónimo de delito, lo cierto es que los espacios de informalidad abren la puerta para que se canalicen todas estas prácticas delictivas y los ingresos que a través de estas prácticas se van obteniendo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, muy bien. Ahora, al igual que la economía informal, la economía ilegal se basa en redes sociales establecidas, normas y códigos de conducta que promueven confianza y cooperación. Es lo que los científicos sociales llaman el capital social. Ahora, el capital social no es un bien público, como a menudo se sostiene, sino que es un bien privado que tiene externalidades positivas y negativas. Fukuyama argumenta que las organizaciones criminales han surgido en aquellos lugares en que los impulsos naturales de la sociabilidad no han encontrado estructuras sociales legítimas por las cuales expresarse. Ahora, estas redes sociales de intercambio pueden dar origen a emprendimientos con resultados sociales deseables y no deseados, o males sociales, como es el ámbito propio de la economía delictual. Entre estos resultados no deseables estarían los de los sobornos, la corrupción, el nepotismo, el compadrazgo y el crimen. Ahora, aunque conceptualmente es posible establecer diferencias entre lo que es la economía informal y la economía delictual, en la práctica quienes desempeñan estas actividades pueden estar en los dos ámbitos o incluso desarrollar actividades formales. En el caso centroamericano, por ejemplo, el 57% de los pandilleros guatemaltecos tiene un empleo remunerado,
el 62% de los salvadoreños también lo tiene, el 27% de los hondureños, el 65% de los nicaragüenses y el 28% de los pandilleros costarricenses también lo tienen, aunque son empleos de baja calificación, como panaderos, pinturas, carpinteros, albañiles, mecánicos, comercio y similares. Del mismo modo, también el 45% de los mareros guatemaltecos y el 83% de los mareros hondureños y salvadoreños contribuyen económicamente a su hogar. Entonces, quienes participan de la economía delictiva también pueden desarrollar actividades en los otros ámbitos. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, los efectos negativos que generan las maras para la convivencia social son de gran magnitud, ¿no es verdad? Ya lo hemos estado abordando. El 78%, por ejemplo, de los comerciantes costarricenses y vecinos de barrios controlados por las maras afirma que las pandillas están involucradas en las muertes por encargo, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, cobro de impuestos a vecinos y comerciantes, asaltos y robos, amenazas, venta de municiones, tráfico de armas, lo que es confirmado por el 93% de los expandilleros entrevistados en un estudio por Demoscopia. Ahora, el mismo documento señala que el 67% de estos exmareros costarricenses entrevistados, el 37% de los nicaragüenses, el 65% de los salvadoreños, el 88% de los guatemaltecos confirman la existencia de pagos de las maras a las policías por sobornos, información y similares. La cuestión entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo el avance del conocimiento, la ciencia social respecto de cómo se nos presenta este fenómeno y cómo lo podemos abordar? En primer lugar, lo que tenemos ahí es la escuela clásica del análisis criminal, los típicos trabajos de Gary Becker, de Ehrlich, y posteriormente en la década del 2000 por Feinsilver, Lederman y Loaiza en América Latina, plantean un enfoque basado en la escuela clásica, en donde dice, mire, lo que va a ocurrir es que en la medida que existan más incentivos, van a haber más probabilidades de que ocurra crimen. Vale decir, cuando el monto del botín supera a los costos de involucrarse en la actividad delictual. Y los costos de involucrarse en la actividad delictual están determinados por la probabilidad de ser identificado, la probabilidad de ser aprendido, la probabilidad de ser castigado y el monto de la pena. Y en consecuencia, lo que ellos establecen que un disuasivo para las actividades delictuales sería la severidad de las penas y ciertamente una mayor efectividad policial y de los tribunales. Una variante de ese enfoque clásico está determinado por la teoría de las actividades rutinarias, que lo que establece es que es más probable que ocurra un delito cuando concurren las tres variables criminógenas en un mismo momento. Vale decir que hay un delincuente motivado o, como ellos dicen, en horario laboral, ¿no es verdad?, cuando hay una víctima desprevenida y, en tercer lugar, cuando hay un objeto que puede estar en disputa y que no está protegido, ¿no es verdad? Ahora, un tercer enfoque, que es el de la teoría de la anomia, lo que dice es que el orden social, ¿no es verdad?, la mantención del orden social, la estabilidad y la integración llevan a generar una aceptación de este orden y en consecuencia que ello va a favorecer el acatamiento de normas y las leyes que lo rigen. En la medida que exista este orden, entonces los ciudadanos van a estar acostumbrados y van a ser respetuosos de las normas. A contrario sensu, la falta de orden e integración generaría un quiebre en los controles sociales e interacciones sin apego a leyes y normas sociales, lo que sería a su vez un precursor de las conductas criminales. La siguiente lámina, entonces, la existencia de desventajas sociales, adicionalmente, la falta de oportunidades o la presencia de barreras para que determinados grupos puedan alcanzar metas que son percibidas como comunes al resto de la sociedad, también serían precursores de la criminalidad y de las conductas violentas. En un enfoque bastante próximo a esto está el de la teoría del aprendizaje social, ¿no es verdad?, que lo que argumenta es que la conducta criminal es aprendida en la interacción con otras personas que han desarrollado la conducta criminal, vale decir, estos niños y jóvenes que crecen en hogares donde el padre, la madre o los parientes están involucrados en actividades delictuales, o que crecen y se desarrollan en barrios donde la criminalidad tiende a ser una actividad más o menos normal, ellos van a asumir esas conductas como normales y en consecuencia las van a desarrollar en el futuro.
Estos espacios van a favorecer entonces las conductas disruptivas del orden social y del quebrantamiento de la ley, y se van a adquirir como dominios de práctica, de racionalidad y de una actitud delincuencial que van a asumir, insisto, como normales, dado que han sido socializados en contextos donde la criminalidad es visto como una cuestión normal. Ahora, un enfoque distinto es el enfoque de la ecología del crimen, ¿no es verdad?, que indica que hay espacios urbanos que concentran características de desorden social que lo hacen más propenso a que se desarrollen actividades delictuales en ellos. De acuerdo a Sampson, la existencia de mecanismos de control social informal y cohesión social permitirían contener la acción de redes delictuales en estos territorios. A su vez, el control social informal y la cohesión social es el resultado de expectativas compartidas y de la común voluntad de intervenir en función del bien común del barrio. Así entonces, la confianza entre quienes comparten un territorio sería un factor clave en el desarrollo de un mecanismo del control social informal y cohesión social. Un estudio que hicimos hace un par de años atrás en Santiago de Chile, la capital, mostró que la concentración de desventajas sociales, desorden social y deterioro físico junto a la presencia de actitudes que contrarían los valores sociales dominantes se asociaba a una mayor probabilidad de ocurrencia de delitos y que el desarrollo de confianza entre vecinos opera como mecanismo preventivo de la ocurrencia de delitos a nivel del barrio. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, ¿qué opciones a partir de haber ya estructurado, caracterizado cómo se nos presenta el fenómeno del delito y recurrido a el conocimiento acumulado en las ciencias sociales? ¿Qué opciones entonces de política pública tenemos? En primer lugar, un primer nivel de intervención es más bien macro, que surge de la contrastación de las actividades criminales y la evidencia científica disponible. Y esta es la necesidad de fortalecimiento y creación de capacidad institucional en los países. Esta es una intervención de amplio espectro que apunta a generar marcos normativos, procedimientos y prácticas de relacionamiento entre el Estado y los ciudadanos que permitan, por un lado, profundizar la democracia y, como consecuencia de ello, dar cabida a la natural expresión de demandas y aspiraciones ciudadanas, diseñar e implementar políticas públicas orientadas a darle satisfacción en un marco de responsabilidad fiscal y efectividad estatal. Las políticas de fortalecimiento institucional con efecto sobre las actividades que desarrollan las redes criminales incluyen preferentemente las de transparencia y acceso a la información en poder de los órganos del Estado, las que refuerzan los mecanismos de probidad y responsabilización de los agentes públicos y aquellas que permiten crear, reforzar y expandir capacidades y generar condiciones para que el desempeño de los funcionarios públicos alcance altos niveles de efectividad. Entre las iniciativas que corresponden al ámbito institucional de la acción, también se ubican los procesos de formulación de leyes que identifican las conductas delictivas y establecen sanciones a ellas. Este es un espacio de controversia que va desde las opciones más punitivas hasta las opciones más garantistas. Las decisiones legislativas, en consecuencia, habrán de considerar tanto la realidad de cada país como la probabilidad de efectividad de los diseños legales atendida a la evidencia disponible. Es decir, si la legislación más dura actúa realmente como disuasivo de la conducta criminal, si la cárcel es un factor de incapacitación efectivo y si es un ámbito de promoción de comportamientos delictuales en las personas que de otro modo no lo habrían internalizado y qué tipo de sanciones alternativas presentan un mejor pronóstico de interrupción de trayectorias delictuales y en qué caso. En este espacio también se ubican, por un lado, las intervenciones que apuntan a dotar de mayor efectividad a los órganos jurisdiccionales y la acción de la política carcelaria. El funcionamiento expedito, insesgado, acucioso y eficiente de tribunales, fiscalías y defensorías es una precondición necesaria para que la acción estatal de combate al crimen pueda ser efectiva. La siguiente lámina. Ahora, en un área de intervención meso se ubican las intervenciones de la política social y sus efectos sobre la prevención del crimen. Este tipo de intervenciones apunta a reducir la probabilidad de involucramiento criminal de personas en situaciones en riesgo sociodelictual. La política de prevención social del delito van desde la expansión de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos al que acceden los sectores más carenciados de la sociedad, como educación, salud, perfeccionamiento de mecanismos de habilitación y reinserción laboral y expansión de las oportunidades de empleo decente y emprendimiento para grupos en riesgo social, hasta intervenciones focalizadas
de apoyo psicosocial para jóvenes infractores de ley y sus familias, programas de tratamiento de adicciones y similares. El objetivo de estas intervenciones es expandir capacidades, ampliar oportunidades, promover valores sociales de amplia aceptación y generar apego y respeto a normas de convivencia social democráticamente adoptadas en población en riesgo sociodelictual. La siguiente. En un espacio ya más micro es donde se ponen en práctica las estrategias de prevención situacional del delito. Este es el ámbito conceptual y territorial de intervención de políticas públicas más próximo a donde se desencadenan y ocurren los hechos delictuales y, en consecuencia, en que las acciones de fortalecimiento institucional y constitución de capacidades dejan ver sus resultados. Por ello, este tipo de intervenciones deben lograr crecientes niveles de efectividad policial, tanto en el trabajo de inteligencia como en los de disuasión y control. La política carcelaria, por otro lado, se focaliza en aplicar el castigo decidido por los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de las personas que los han recibido, pero al mismo tiempo requiere propender a evitar el contagio criminógeno, con medidas de segregación carcelaria y establecer mecanismos de reinserción social. Así, la política carcelaria necesita un diálogo fluido con, por un lado, las políticas de fortalecimiento institucional en el sentido de poder aplicar medidas alternativas para primerizos y personas con escaso compromiso delictual, de modo que los esfuerzos por interrumpir trayectorias criminales puedan ser exitosos, y por otro, con la política social, de modo de generar posibilidades ciertas y crecientes de reinserción social. La final, siguiente. Como conclusión o corolario, entonces, lo que tenemos es que el combate a las redes criminales en un sistema democrático es una política pública multinivel, que considera intervenciones de amplio espectro en los niveles macro, meso y micro, que debe asumir caracteres de integralidad, coherencia, coordinación y adaptabilidad. Por ello, es una intervención del Estado que necesita hacer converger acciones de fortalecimiento institucional, de creación y expansión de capacidades, programas sociales orientados a prevenir el involucramiento criminal e interrupción de trayectorias delictuales, estrategias de prevención situacional del delito junto a acciones orientadas a generar una mayor efectividad de los órganos jurisdiccionales y el concurso de una política carcelaria orientada a prevenir el contagio criminógeno y a la reinserción social. Muchas gracias. Muchas gracias a Mauricio y continuamos inmediatamente con Pablo. Vamos a correr un poco porque ya estamos casi sobre el tiempo que teníamos previsto. ¿Tengo que correr? No mucho. ¿Tengo que correr? Bueno, vamos a tratar de correr un poco. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este encuentro y hablo en nombre de, no hemos hecho ningún consejo de teólogos acá, pero en nombre de los que trabajamos la teología. Ayer con Emilce, colega, conversábamos que rara vez nos invitan a este tipo de encuentros en el cual se debaten temas tan cruciales como la economía, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la política y las distintas opciones políticos-sociales. Estábamos casi emocionados con Emilce de que nos dieran la oportunidad de decir estas cosas a las que nosotros podemos aportar. El tema es que tiene un sentido esto, que sea así. Es que en general la teología es entendida como una disciplina que no tiene mucho que ver con la verdad. Se supone que en el mundo general, que los que hacemos teología pensamos en, en espiritualidades ajenas a la vida cotidiana, o que los problemas reales de la gente no son nuestros problemas. Y la verdad es que la mayoría de los libros que escribimos, y los artículos que hacemos, y los sermones que predicamos, tienen que ver con la vida de todos los días de la gente, y con problemas desde personales hasta sociales. Entonces sentimos que podemos hacer un aporte también. Pero quiero decir también que una buena teología, espero que los que estamos acá, no sé si somos los mejores, pero esperamos que ser de las buenas teologías, debe ser una teología que aprende de las ciencias sociales. Esto es un aporte que hizo la teología latinoamericana en los últimos 40 años, casi un descubrimiento que se hizo en América Latina, de que la teología necesita de las ciencias sociales para conocer la realidad. Que la realidad se conoce a través de herramientas, y ustedes nos están dando importantísimas herramientas a los que hacemos estudios bíblicos y teología y que estamos participando acá. Yo les puedo asegurar que lo que he conversado con algunos colegas es que realmente estamos aprendiendo mucho.
porque necesitamos de las ciencias sociales, en este caso de la política, en esta reunión, digo, la política, la economía y los temas que ustedes tratan. El punto es que a la teología se nos mete adentro la economía, para hablar del tema que nos convoca, aunque no querramos. Yo les voy a dar dos ejemplos. Uno viene de un teólogo que se llamó San Juan Crisóstomo, del siglo IV. Estamos hablando de alguien que hace 16 siglos reflexionaba y era un gran predicador, obispo de Constantinopla. Y en uno de sus sermones él dice, imagínense un sermón, está hablando a la gente, dice: en esta aldea, tomemos una aldea, dice, tomemos a todos los hombres ricos de la aldea y los ponemos de un lado. Y a todos los trabajadores de la aldea los ponemos del otro. Y hacemos un muro en el medio. Un muro que no se pueda franquear. Y le pregunta retórica a los feligreses: ¿cuál creen de ustedes que de esas dos comunidades va a sobrevivir? Se dan cuenta que San Juan Crisóstomo no era economista, pero estaba planteando ya en ese sermón de esta radicalidad de darse cuenta que los que más disfrutaban de los bienes y las posibilidades de la economía no eran los que sabían trabajar. En realidad no sabían ni siquiera cómo se hacían las cosas. Y los que sabían cómo se hacían las cosas, los que sabían trabajar, eran los que menos disfrutaban y menos porción tenían del fruto de su trabajo. San Juan Crisóstomo, 16 siglos atrás. Más cerca de nosotros, en el siglo XVIII, hubo un predicador llamado Juan Wesley, que es el fundador del movimiento metodista. Mi iglesia la mía y otras iglesias son herederas del reavivamiento que produjo Juan Wesley. Y en un sermón dice: qué caros están los huevos. Así. Ustedes se imaginan en un púlpito diciendo, o en una plaza, porque predicaban en las calles: qué caros están, dice, los cerdos, las gallinas y los huevos. Y se pregunta por qué. Y entonces dice: claro, en este pueblo hace unos años había 20 granjas. Y ahora hay una sola, porque los granjeros tuvieron que vender sus granjas, porque no podían sostenerse. Y ahora el dueño de todas las granjas le pone el precio que quiere. Siglo XVIII, predicador, no sabía de economía más que lo que la realidad le planteaba. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros, lo que hacemos teología, estudios bíblicos, somos pastores, curas, trabajamos con las comunidades. La realidad, la economía en este caso, se nos mete encima, adentro. Y hacemos economía aunque no sepamos. Y a veces la hacemos mal, por eso nos viene bien participar de estos encuentros. Que nos inviten nos hacen bien a nosotros. A nosotros también mucho. Y si podemos aportar algo, a ustedes esperamos que también. Quiero decir un par de cosas antes para ubicarnos en lo que yo quiero comentarles. En primer lugar, la Biblia o la teología no ofrece un modelo, hablemos de economía ahora, de política, un modelo a ejecutar. No venimos acá a decirle: hay que hacerlo así porque la Biblia lo dice. La Biblia no es un modelo económico ni es un modelo político. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, es un modelo. Lo que ofrece son criterios. Nos orientan. Usted sabe, en el judaísmo, a la escritura se la llama la Torá. Y la Torá, en la tradición dicen que es la ley. Uno piensa una ley es algo para aplicar. En realidad, los mismos rabinos saben, y lo dicen a veces, que no es la mejor traducción. Torá significa instrucción, orientación. Eso es más afín al espíritu de la Biblia. La Biblia orienta en la Biblia, da orientaciones. Después, nuestra tarea es la de ver cómo esas orientaciones se bajan a la práctica en proyectos económicos, proyectos políticos, proyectos sociales. Entonces no estamos acá para decir cómo hay que hacer las cosas, sino para poner lo que un poco el título de nuestro encuentro dice: es la ética, los criterios, hacia dónde tiene que caminar una sociedad que quiere ser justa, quiere ser equitativa. Entonces la Biblia no es un modelo, no ofrece un modelo, tampoco es una ley, pero sí da criterios que nacen de sus propias páginas. Por ejemplo, al comienzo de la Biblia hay un relato de creación. Ese relato de creación muestra que la creación fue hecha buena. Fue hecha buena, y en algún texto dice muy buena. Me gusta exagerar, ¿no? Buena, esto fue buena. Después dice muy buena. Es decir, en el origen, la creación está hecha para ser disfrutada, no para ser padecida.
está hecha para que la vivamos con alegría, que podamos disfrutar de las cosas que Dios nos regala. Ese es el criterio que relata esa creación. Y a la vez de tener ese criterio de para qué fue hecha, tiene un fin también. Y el fin es, básicamente, lo podría decir en pocas palabras, es que el ser humano pueda vivir en armonía con esa creación. Entonces esa armonía es una armonía que tiene, diríamos, varias dimensiones. Hablamos de la armonía ambiental. Tenemos que vivir en armonía con el medio ambiente. Hablamos de la armonía de género. Tenemos que ser respetuosos de varones y mujeres en su identidad, en su condición, en su entidad, como seres ambos creados por Dios en igualdad. En armonía social. ¿Sí? Respeto de las culturas, respeto de los idiomas, de aquellos que no son los nuestros. Entonces, hay una serie de armonías ahí que están claramente descritas en el comienzo del relato bíblico. Esa creación que se hace para que los seres humanos vivan en una buena relación con el ambiente, con sus hermanos, con sus prójimos, con las culturas. Ahora, la misma Biblia, que es profundamente realista, yo voy a hablar un poco de eso en un ejemplo ahora, de entrada también dice, el ser humano se ha dedicado a quebrar esa armonía. Y entonces ya ustedes saben, en las primeras páginas ya un hermano mata al otro hermano. Y cuando un hermano mata al otro hermano, lo que está matando es la imagen de Dios que está en ese otro hermano, está atacando la imagen de Dios que hay en ese otro ser humano. Yo digo en algún libro por ahí que el asesinato del hermano, que es en realidad el hermano es un símbolo de cualquier persona, es casi un deicidio, porque la imagen de Dios está impresa en ese otro ser humano que es asesinado. Que cada vez que una persona mata a otra, y ustedes saben que eso hacen cosas todos los días, personales, las guerras, formas indirectas de asesinar, la pobreza, el hambre, es como que estamos matando la imagen de Dios que está presente en esa otra persona. O sea que el asesinato de otro es, simbólicamente hablando, es el asesinato de Dios también. Bueno, esas cosas están descritas al corazón. No le gustaba mucho a Salomón. Bueno, a este tipo me lo eliminan y lo mandan a matar. Y había un general, era el general del padre de él, que era David. Y dijo, este general no coincide con mis políticas. Y como el general era general y bastante orgulloso de serlo, dice, a este me lo eliminan y lo mandan a matar. Y eso está narrado en la Biblia, me falta uno. Sí, no, porque era buenísimo para solucionar los problemas. Había un hermano mayor, que era el legítimo heredero de la corona. Y él dice, no, bueno, ¿qué haces acá? Y como el legítimo heredero quería ser rey, bueno, le paga a alguien ahí para que lo elimine. De modo que la Biblia dice que después de que hizo todo esto, asesinó a 3 personas, mandó al destierro al sacerdote, la Biblia dice en un versículo maravilloso, dice, y el reino se consolidó en sus manos. A mí me hace acordar al Padrino esto, que cuando quería consolidar su poder eliminaba a todos los que le molestaban. Ahora uno se pregunta por qué la Biblia dice esto de alguien que realmente fue un buen rey. Hizo el templo, generó riquezas, explotó bastante a la gente, pero fue recordado como un gran rey. ¿Por qué lo hace? Si ustedes comparan las historias bíblicas con historias paralelas de los asirios, los egipcios, los babilonios de la época, jamás iban a decir una sola palabra en contra de su rey. Los reyes eran todos buenos, grandiosos, poderosos. Siempre peleaban batallas, siempre las ganaban. La Biblia no es así. Porque la Biblia es profundamente realista en lo que hace a la naturaleza humana. No esconde el pecado, es una palabra muy teológica, a veces no la entendemos. No esconde el pecado, es decir, no esconde que las personas violentan la voluntad de Dios en función de sus propios intereses, que es lo que cuenta acá de Salomón. Rápido les digo, crimen y corrupción abundan en Salomón. Esos crímenes y esa corrupción lo llevan también a la corrupción religiosa, que viene más adelante y de la cual no vamos a hablar ahora, que también es muy grave, quizá más grave todavía porque sanciona con una suerte de espiritualidad actos de corrupción, de opresión, de asesinato, porque Dios así lo quiere, esa es la corrupción religiosa.
Entonces ya el pobre no es pobre porque es Aragán, el mejor de los casos porque tuviste mala suerte y te tocó nacer entre los pobres, sino porque Dios quiere que seas pobre. Y esa es la corrupción religiosa, a eso se llega. Y los textos bíblicos, los profetas en particular, lo denuncian en cada palabra. Los profetas son aquellos enviados de Dios para denunciar este tipo de corrupción, este tipo de modelo. Ya me queda poco, ¿no? Se acabó. Entonces déjenme decir lo último, que lo tenía anotado por acá. Si una arquitectura financiera internacional que desee compatibilizar la ética y la economía, tiene que buscar caminos por los cuales aquellas 4 categorías que la Biblia da de las personas con las que se mide la calidad de una sociedad en aquel entonces: los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Hoy tendríamos que quizá poner algunos otros nombres ahí distintos: los migrantes, los que son extranjeros en nuestros países hoy también. Así se medía la calidad de la sociedad. La Biblia dice que hay que proteger a esas personas. Es revolucionario que lo diga. A ninguna sociedad de la antigüedad se le ocurrió proteger a un extranjero, al contrario, el extranjero es el esclavo. En la Biblia dice que hay que proteger al extranjero. Yo digo, una sociedad, una arquitectura financiera como la que estamos debatiendo aquí, la que queremos y ansiamos todos, tiene que tener en cuenta los sectores más vulnerables de la sociedad. El impacto de esa arquitectura en los sectores más vulnerables de la sociedad. Equidad y respeto en el mensaje bíblico es posible. ¿Por qué lo digo? Porque así como es realista para describir las bajezas de la humanidad, así como es realista para describir los pecados de la humanidad, también es realista al ofrecer una posibilidad de vida distinta. Una sociedad con equidad y respeto, de acuerdo a la Biblia, es posible. No es una utopía irrealizable. Es posible y es tarea nuestra llevarla adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos con el tiempo liquidado, según el cronograma. Pero vamos a robarle unos minutitos al café y vamos a abrir una ronda, por lo menos una ronda de preguntas. Sí, les pediría que fueran muy precisos, muy concisos, precisas y concisas, para poder obtener una mayor posibilidad de participaciones. Y luego les cerramos con cada uno de ellos dando su opinión sobre lo que escucha. Muy fuerte la he visto, especialmente en el triángulo de El Salvador, Honduras y Guatemala. En El Salvador, líderes de las malas mujeres, y ellos muestran y saben perfectamente el nivel que ellos son la mano de obra de narcotráficos que están vinculados a empresarios formales y bien vistos socialmente. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos ver que está complicada la política, la policía, los jueces, pero también los empresarios. Porque si no queda como un sector bueno, digamos, y eso es un riesgo para los otros temas, ¿no? Y el otro punto que me parece que también es algo muy fuerte es el tema del juego, ¿sí? Como lugar como una de las problemáticas para nuestro tema importantísimo, ¿no? El nivel de transferencia de fondos a través de los juegos de azar es muy fuerte, y en Uruguay, que es donde vivo, es un gran tema. Gracias. Señor Lozano.
delitos, varios por lo menos de los delitos que se han mencionado, vinculados a la trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, suelen ser delitos transnacionales. Hay algunas organizaciones criminales más locales, pero muchas tienen vínculos, al menos entre varios países, incluso entre continentes. Entonces, una pregunta es si es factible pensar o hay algún camino que se esté transitando en el orden de contar con tribunales también internacionales o regionales que puedan juzgar este tipo de delitos para lograr descabezar las mafias del crimen en lo que tengan de su organización internacional. Y la segunda pregunta, con mi hermano que me precedió la palabra, tiene vínculo también con esto, hay varias actividades que recogen los dineros del crimen organizado. Él mencionaba el juego, también la compra-venta de deportistas y jugadores, las inversiones inmobiliarias en algunas de nuestras ciudades que implican cuantiosos gastos por departamentos o viviendas que después no son habitadas. Entonces hay una serie de actividades que sirven después para esto, y también una hipocresía importante de parte de algunos países aparentemente honestos, pero que sirven en sus bancos para recibir los dineros provenientes del delito, y cuando algunas justicias locales piden informes, se escudan del secreto bancario que no pueden divulgar, salvo que haya un delito comprobado. Porque el delito se comprueba si se encuentran cuentas cuantiosas de dinero que no se pueden demostrar, ¿no? Esto también, la pregunta es si no habría algún tipo de iniciativa internacional. Entiendo yo que algunas de estas cuestiones se están trabajando a nivel internacional ahora, pero que creo que habría que buscar algún tipo de respuesta para ir por las cuentas del dinero del delito. Jorge Arturo. Jorge Chávez, una pregunta. A propósito de lo que decía Darío, la relación de la organización criminal con los derechos legales, a otro nivel todavía más macro, en toda América Latina y no solo América Latina, se han estrechado las relaciones con China. Y si Trump se retira de todos los resultados, China va a hacer relaciones más fuertes. Voy a decirlo casi, no caricaturescamente, pero casi superficialmente. Uno tiene la impresión que hay como dos, pero en realidad parecían como tres tipos de relaciones comerciales con China. Uno es el dueño del pequeño abastecedor, el que vende pequeñas cosas, yo creo que casi en todos los países. Dice, vamos a comprar donde el chino. ¿Verdad? Ese es el de aquí a el chino, el vende siempre más barato y está a las 11 de la noche abierto y todo eso. Hay otro tipo de relaciones que es las que establece el gobierno, ¿verdad? Les pregunta, yo esto ahora una observación, ¿verdad? Las que establece el gobierno, va a venir chinos a invertir, están construyeron el Estadio Nacional de Costa Rica, todo eso. Pero los casinos, en Costa Rica, en la ciudad pequeñita donde vivo yo, ya está dando casinos y cosas que hay asociados. Entonces, la pregunta misma tuya, de alguna manera, pero la pregunta es sobre los chinos en particular y sobre las relaciones comerciales. Están aumentando o se meten, no sé cómo decirlo, solapadamente de contrabando, aprovechando la intensificación de relaciones perfectamente legales internacionales que se nos está trasladando sin control, pareciera sin control, o una mafia, la mafia china, justamente peleas contra la mafia china, los casamientos y todo eso. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué información
información sobre eso? ¿Qué control hay? Si pasa todo por la normalización de la nueva relación con la potencia, la nueva potencia para que pase primero la potencia. Muchas gracias. Vamos a dejar acá estas tres preguntas que quedó muy equitativo, uno de acá y otro del centro de acá. Buenísimo. Queremos agradecer la presencia de la profesora Victoria Morales Rubén, que es acá, entonces muy contentos y bienvenida con nosotros. Y pasamos entonces a los panelistas para que cada uno tenga un espacio de respuesta. Bueno, las preguntas para responder, me parece que las preguntas están íntimamente interrelacionadas entre sí. Y quizá para responderlo de manera más efectiva, sobre todo en una audiencia no tan jurídica, mucho social, yo soy abogado penalista, pero estudio mucho la criminología, los movimientos del criminal, ¿no? Entendiendo los movimientos del criminal. ¿Qué impacto tiene la comisión de ese delito en la macroeconomía, en la economía? Y fundamentalmente me dediqué mucho a investigar la motivación del lavador de dinero, no solamente del que comete el delito fuerte, el narcotráfico, la trata de personas, que como nexo común tiene el objetivo de conseguir dinero, sino la motivación es una motivación distinta de por qué va a lavar ese dinero, ¿no? Porque en una cierta economía lo podría mantener en informalidad sin sujetar un proceso de lavado. Entonces, ¿y por qué empiezo con esto? Y ya va a dar un pequeño que ver con la pregunta. El proceso de lavado generalmente es transnacional, porque justamente en la primera etapa, una vez que se acumula el dinero en un territorio, generalmente cercano a donde se produjo la fuente de ese dinero, trata de personas, venta de drogas, en el mismo territorio donde se pudo acumular los primeros billetes en efectivo. Parte del proceso de lavado de dinero es separar lo más posible de esa fuente criminal, físicamente separarlo, desmaterializarlo y llevarlo quizás hacia otro territorio. Por eso la transnacionalidad. Una de las motivaciones de los lavadores es la de hacer un buen negocio. Otra es la de ocultar la fuente criminal, seguir ocultándola, convirtiendo la fuente criminal en otro producto, separándola de esa fuente criminal. Y la tercera motivación es la de disfrutar. Si lo que busca es disfrutar el lavador, que puede haber sido el que cometió el delito previo, banquero, empresario y demás. Si lo que busca es disfrutar, entonces la va a invertir en una moto, Harley, en un auto de lujo, en mostrarse como un empresario de la legalidad. Otra característica muy común es la impunidad en el proceso de lavado. Es clave el proceso de lavado la impunidad. La impunidad y la búsqueda de reinvertir la fuente criminal en la legalidad con impunidad, para que esa fuente criminal se transforme y aparezca como procedente de una fuente legal. Es realmente un proceso contable. Entonces, por supuesto que el desencadenante de lo que se produce con lo que se llama el lavado en cadena es finalmente un empresario que además le podemos agregar que puede tener poder económico y poder político, y que de tanto someterse a esa cadena de lavado, porque primero empezó siendo un pequeñísimo eslabón de la organización criminal que lavó los primeros 2 o 3 millones de pesos acumulados en el territorio con la venta de droga barata. Pero después de los años, si vemos la organización de los monos, se traslada del territorio, empieza a ramificarse, empieza a trasladar personas, empieza a contratar contadores, abogados, especialistas que le dan soporte contable para poder lavar su dinero. Y finalmente, no los monos, pero un político se financia con ese dinero, un empresario se aprovecha de esa situación, sobre una fachada legal empieza a incluir dinero procedente del crimen, desplaza la competencia, se termina transformando también en un actor legal. Y cuando está muy lavado, ya se hace muy difícil retrotraerse y seguir la ruta del dinero. Se hace muy difícil. Por eso que actúa rápido cuando el problema empieza a crecer. Esta misma problemática, impunidad, la
la problemática compleja, potable, la globalización en la que se produce todo esto, y en las características de que generalmente es transnacional, es justamente lo que le da fundamento jurídico y moral a la creación de estas cortes penales. Economistas, políticos, abogados tengan en cuenta la ética cuando organizan y piensan una sociedad más justa y más equitativa. Creo que lo que podemos aportar desde las ciencias bíblicas o las ciencias teológicas es decir que es posible un mundo mejor, es posible una sociedad más equitativa, no hay que ser fatalista, no es esta la única posibilidad, es posible, y creo que lo que estamos reflexionando en estos 2 días, yo estoy realmente muy contento de estar aquí, camina en esa dirección. Así que desde mi punto de vista, decirle muchas gracias por lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias a los tres, a Roberto, a Mauricio, a Pablo. Creo que nos han regalado, nos han dado un excelente material para nuestro trabajo. El mal ciertamente está presente, pero no tiene la última palabra. Yo creo que esa es una gran esperanza que nos ha dejado este espacio. Creo que merecen un súper aplauso, ¿verdad? Los anhelos de escuchar más eran muchos, pero el tiempo era escaso. Así que muchas gracias y tenemos un pequeño refrigerio acá. 15 minutos de refrigerio.